Lo que estás viendo ahora mismo tiene fecha de caducidad. En los próximos minutos vas a entender cuándo y cómo nuestro Sol comenzará a destruir todo lo que conocemos. Los astrofísicos de la NASA ya tienen la cuenta regresiva calculada con precisión. Lo que nadie te dice es que el proceso ya comenzó. El Sol, dentro de aproximadamente 5.000 millones de años, se expandirá hasta ser 200 veces su tamaño actual. Para que lo imagines, si el Sol fuera ahora mismo una pelota de golf, en este momento sería una esfera del tamaño de un estadio de fútbol completo, y la Tierra estaría dentro de él. Esa pelota pequeña que hoy nos da vida se convertirá en un muro de plasma incandescente que lo devorará todo a su paso. La Tierra, nuestro único hogar, no será una espectadora de este proceso, estará dentro de él. Pero hay algo que los científicos descubrieron hace apenas unos años que cambia por completo cuándo empieza realmente el problema, y ese dato nadie lo está hablando. Cada mañana el Sol aparece, constante, predecible. Llevamos miles de años dependiendo de él para todo: la temperatura del planeta, la lluvia, los cultivos, incluso los latidos de nuestra biología están sincronizados con su luz. Pero el Sol no es una máquina eterna, es una estrella. Y como toda estrella, tiene un ciclo de vida con principio, desarrollo y final. La pregunta que los astrónomos llevan décadas intentando responder no es si el Sol va a cambiar. Eso ya está confirmado por las leyes de la termodinámica. Las estrellas, como nosotros, tienen un ciclo de vida inevitable. La verdadera pregunta, la que mantiene en vilo a la astrofísica moderna, es: ¿cuándo deja el Sol de ser nuestro motor de vida para convertirse en nuestro verdugo? El Sol en este preciso momento está quemando hidrógeno en su núcleo, convirtiéndolo en helio. Este proceso se llama fusión nuclear y lleva ocurriendo aproximadamente 4.600 millones de años. Cada rayo de sol que acaricia tu piel hoy es el eco de esa explosión antigua, una energía que nació desde el corazón de la estrella mucho antes de que el primer ser humano caminara sobre la Tierra. Piénsalo así: imagina una hoguera gigantesca. El hidrógeno es la leña, y el Sol ha estado quemando esa leña sin parar desde antes de que existiera la Tierra. Ahora bien, ¿cuánta leña le queda? Los cálculos astrofísicos más precisos calculan que el Sol ha consumido ya cerca del 50% de su reserva de hidrógeno en el núcleo. Está exactamente en la mitad de su vida principal como estrella. Estamos viviendo en un punto exacto de equilibrio, en la mitad perfecta de su vida principal como estrella. Lo que eso significa es lo siguiente: el Sol tiene aproximadamente 5.000 millones de años más antes de agotar su combustible central. Suena una eternidad, ¿no? Pero aquí es donde la historia se complica. A medida que el Sol convierte hidrógeno en helio, su núcleo se vuelve más denso. Y un núcleo más denso genera más presión, más temperatura. Y eso hace que el Sol brille más fuerte. Según los modelos astrofísicos actuales, el Sol aumenta su luminosidad aproximadamente un 10% cada 1.000 millones de años. Un 10% suena pequeño. No lo es. Hace 1.000 millones de años, el Sol era lo suficientemente tenue como para que la Tierra fuera significativamente más fría. En 1.000 millones de años más, será aproximadamente un 10% más brillante que hoy. ¿Y qué pasa con la Tierra con ese calor adicional? Los océanos comenzarán a evaporarse. No de golpe, no mañana, pero el proceso ya tiene una fecha estimada de inicio: en torno a 1.000 millones de años. La Tierra comenzaría a perder su agua líquida de forma permanente. Pero el universo no trabaja a escala humana, trabaja a escala cósmica. Y en esa escala, 1.000 millones de años es solo el inicio del problema.
porque lo que ocurre después de eso con el Sol es donde esto se vuelve verdaderamente imposible de imaginar. Cuando el hidrógeno del núcleo se agote por completo, el Sol no se apagará de inmediato, hará algo mucho más dramático, luchará por su vida. Al quedarse sin combustible en su centro, la gravedad, esa fuerza invisible que siempre intenta aplastarlo, ganará la batalla momentáneamente, comprimiendo el corazón de la estrella hasta volverlo un horno de una densidad inimaginable, como si una estrella tomara aire para gritar y no pudiera soltarlo nunca más. El Sol se convertirá en lo que los astrónomos llaman una gigante roja. Su diámetro crecerá hasta aproximadamente 200 veces el tamaño actual y su superficie, en lugar de amarilla, será roja y tenue, una esfera de fuego tan grande que engullirá los planetas interiores del sistema solar. Mercurio, absorbido. Venus, absorbido. La Tierra, en la zona límite según los modelos más recientes, posiblemente rosada, posiblemente vaporizada. Y esto no es una especulación. En 2023, astrónomos del MIT documentaron por primera vez el momento exacto en que una estrella similar al Sol engulló a un planeta de su sistema. Durante décadas, el consenso científico decía que la humanidad tenía al menos 5.000 millones de años para encontrar una solución, tiempo suficiente para, en teoría, desarrollar tecnología para escapar del sistema solar, terraformar otro planeta o mover la Tierra a una órbita más lejana. Pero en 2022, un equipo de investigadores publicó un análisis actualizado de la evolución solar que ajustó varios parámetros del modelo estándar, y la conclusión fue más urgente de lo esperado. El planeta Tierra se vuelve inhabitable para la vida compleja, no por el calor extremo de la gigante roja, sino por el calentamiento gradual del Sol mucho antes, en un rango de entre 500 millones y 1.000 millones de años. El efecto invernadero descontrolado convertiría los océanos en vapor de forma irreversible. Estamos en el atardecer de la vida compleja, lo que tardó eones en construirse, el equilibrio perfecto de los océanos, el pulso de los bosques, la danza de oxígeno, está entrando en su cuenta regresiva. No estamos hablando del fin del mundo en un futuro remoto e inimaginable. Estamos hablando de que el reloj cósmico ya marcó las 9 de la noche. El Sol no tiene una fecha de caducidad lejana y abstracta. Tiene una fecha de caducidad para la vida en la Tierra que, en términos cósmicos, está a la vuelta de la esquina. Y nadie, ninguna civilización humana, ninguna tecnología actual, tiene siquiera el primer borrador de un plan para cuando eso ocurra. La pregunta entonces no es si el Sol nos alcanzará. La pregunta es, ¿tendremos el tiempo, la inteligencia y la voluntad para no estar aquí cuando lo haga? Cada vez que el Sol sale mañana, emite la misma cantidad de luz que ha emitido millones de mañanas antes que esta. No ha cambiado en toda tu vida, ni en la de tus padres, ni en la de 100 generaciones antes de ellos. Pero la ciencia nos muestra algo que ningún sentido humano puede percibir. Ese Sol está cambiando, muy despacio, pero sin parar, sin descanso, sin posibilidad de negociación. Somos la primera especie en la historia de este planeta que sabe que tiene un reloj encima, un reloj cósmico que nadie puede detener. Y quizás ese conocimiento, es la razón más poderosa que existe para preguntarnos qué hacemos con el tiempo que nos queda. Ese conocimiento es un peso, pero también es nuestra mayor libertad. Somos la única forma de vida que se atrevió a mirar al abismo del cielo
entendió que el tiempo es un recurso finito y tuvo que decidir si eso le importaba.